velocidad con este, tío! Chicos, y en el video de hoy vamos a estar deshaciendo el engendro para empezar con el nuevo proyecto, que ya aquí tengo parte del chasis, que vamos a ver cómo lo hice. Pero quiero hacerme un coche de drift tubular. Básicamente voy a hacer un Legend Car, motor de moto allá adelante, el mayor caballaje que pueda, cardán hasta aquí atrás, un grupo trasero aquí a la medida que me voy a hacer con un grupo de BMW. Ya tenemos todas las piezas por aquí. La idea es darle un renacimiento básicamente al engendro, que va a ser básicamente empezar de cero, pero no tan de cero, porque en este caso hice todos los componentes, incluso las manguetas y todo eso está fabricado. Entonces nada de eso vamos a tener que hacerlo ahora. Vamos a reutilizar lo que es el tren motriz, la dirección y un montón de otras cosas, pero vamos a estar haciendo cosas nuevas también, porque quiero poner en este caso, para poder hacer... ¿Por qué no usas este ya directamente lo terminas? No, porque el motor va atrás, yo voy atrás, todo el peso va atrás y aquí adelante no va nada de peso, y para drift eso no va bien, o sea, no derrapa bien atrás con tanto peso atrás. Entonces ahora vamos a hacerlo motor adelante, tal cual tipo un Legend Car. Entonces ahora básicamente lo que vamos a estar haciendo es un Legend Car, motor adelante, transmisión por cardán y un grupo trasero. Así de esa manera podemos tener mucha más resistencia, la cadena no se van a estar rompiendo. Y bueno, básicamente la distribución de pesos como tal es muy similar a la de un coche normal para hacer drift. Un eje trasero con un cardán y un motor delantero y uno va sentado ahí más o menos en el medio. Entonces el reparto de peso es mucho mejor para hacer drift, va mucho mejor eso que un car cross, obviamente. Entonces eso es lo que quiero hacer. No quiero ir rápido, durísimo, porque al final eso no es tan seguro para ir tan rápido. Entonces casi prefiero hacerme un bicho para hacer drift, que fui y lo disfruté el otro día en el circuito. ¡Casi da con este, tío! Venga, vamos. ¡Joder, sí, señor! Y quedé tan enganchado que dije, nada, el engendro me lo quito, o sea, voy a hacer mi otro engendro nuevamente desde el chasis como tal, que yo de hecho cuando compré ese coche, yo quería hacerme un car cross con marcha atrás y estaba buscando un motor de GS500 con una caja de coche sin carnet y conseguí este buggy medio a hacer. Tenía 4 tubos soldados, una suspensión delantera de monobrazo, o sea, tenía un montón de cosas que no tienen nada que ver como está ahora, pero bueno, ya estaba empezado y con el motor y la caja que yo estaba buscando. Entonces fue así como que nada, súper barato. Lo fui, lo busqué en Orense y me lo traje y fue donde empecé a hacer todo. ¿Qué pasa? Yo no empecé a hacer la forma del chasis, por así decirlo. Entonces, claro, yo tuve que terminarlo un poco a como ya estaba. Y ahora aquí lo voy a hacer totalmente a mi gusto, que es como el Legend Car que me encanta. Así que vamos a empezar hoy a desmontar todo lo que me va a hacer falta del engendro. Todo lo vamos a poner aquí, vamos a replantearlo todo, vamos a poner el eje trasero, porque la idea es tenerlo funcionando en el verano. Y de aquí a ese momento que esté funcionando, hacer todas las semanas un vídeo de lo que he ido avanzando. Aunque no sea mucho, voy a tratar de hacerlo lo más detallado posible, por si alguien se lo quiere fabricar, pues que tenga su vídeo aquí de referencia. Así que nada, sin más, vamos a ponernos a desarmar aquel, que ya empecé. Vamos a sacar las ruedas traseras y vamos a preparar aquí un poco el planteamiento del grupo trasero. Y bueno, ya aquí podemos apreciar un poco cuál es la idea. ¿Qué pasa? En este buggy no voy a poder hacer suspensión independiente en el eje trasero porque no me da por la distancia que quiero tener. Quiero hacer el coche para mi remolque y para casi todos los remolques. Lo voy a hacer de anchura 1500 milímetros, o sea, 1,5 metros de ancho por 1800 milímetros de largo, lo que es el pase de la rueda. Después va a sobresalir un poquito para allá adelante y un poquito para atrás del coche, pero bueno, el ancho es lo que me importa, porque el largo tengo bastante en el remolque. Entonces, lo quiero hacer de 1500, si no tendría que hacerlo demasiado más ancho, porque claro, el diferencial en este caso, como yo voy a ir sentado allí, el diferencial tiene que ir desplazado hacia un lado, que es así como van los Legend Car, solo que los Legend Car tienen un eje rígido atrás. Yo como no tengo para hacer el eje rígido, se me hace mucho más,
no sé, un poco más viable hacerlo con este diferencial, porque quiero reutilizar mis partes del buggy estas para poder utilizar este tipo de neumáticos más pequeños y más baratos también. Y así de esta manera, cuando vaya a quemar ruedas, pues puedo llevar varias llantas de buggy. Me compro varias llantas de buggy que son baratas. Me compro neumáticos de buggy que son muy baratos también, comparados a los neumáticos de coche. Y puedo ir a quemar ruedas bastante más barato de lo que me costaría ir con un eje. Si pongo un eje, tengo que poner una llanta más grande. Entonces ya no puedo poner estos neumáticos, tengo que poner neumáticos normales y ya todo es más caro. Entonces, por eso que lo quiero hacer de esta manera y no de otra. Y bueno, también me mola hacer la adaptación. Entonces voy a convertir lo que sería estos bujes de suspensión independiente en bujes de suspensión rígida. O sea, voy a hacerme básicamente un eje rígido atrás en donde va a ir atornillado el grupo, va a ir atornillado todo esto y el del otro lado, y me hago unas conexiones de palieres chiquititas que obviamente no se van a mover, sino es nada más para conectar esto con esto. O sea, pero no van a tener este tipo de movimiento, porque esto y el del otro lado van a ir fijos todos amarrados. Y luego eso le pongo unos amortiguadores arriba y es como si fuera esto un eje rígido. Tengo que hacerlo bastante resistente porque bueno, ahí es donde va a ir el peso de la parte de atrás del coche. Pero bueno, creo que no va a tener problemas porque esto no pesa nada básicamente. Entonces, eso por la parte trasera. Voy a terminar de desmontar el otro lado para presentarlo ahí también. Más o menos hacerme una idea de qué es lo que tengo que cortar de palieres. Aquí ya lo estoy viendo, tengo que tomar medidas también. Tengo que hacer una raya aquí a 1500, de aquí y de allá para poner mis ruedas y tener mis referencias. Y así entonces lo voy haciendo un poco más, bueno, más fácil. Bueno chicos, ya tenemos aquí el eje trasero un poco planteado. Vale, estoy haciéndolo a... Tengo un límite de 1600. Que es básicamente el ancho total de mi plataforma. Yo lo quiero hacer a 1550 para tener un pequeño margen, porque a la hora de montarlo también es complicadísimo. Entonces, 1550 es mi ancho de vías, tanto atrás como adelante. Entonces, voy a hacer unas rayas en el suelo, conforme a la mitad, voy a dejar el chasis marcado también en el suelo, voy a buscar la mitad y saco la mitad de 1550 y hago unas rayas para poner las ruedas. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesito unir esta rueda con esta rueda, con ese diferencial. Entonces, para hacer el eje rígido, lo que voy a hacer es, primero que nada, momentáneamente, voy a hacer unos tubos, uno que va de aquí hasta aquí arriba, que ya lo puedo hacer recto directamente sin ninguna curva, y otro que tengo que sacar por aquí atrás, Eso lo voy a hacer tanto atrás como adelante, y ya tengo una especie de espacio tubular en donde luego puedo hacerme una caja o algo, y después lo puedo ir reforzando un poco con chapa, para que sea resistente, porque ahí va a ir el peso del buggy, que lo dicho, esto no va a pesar nada atrás. Y vuelvo y repito, siempre voy a estar diciendo buggy, aunque esto sea un Legend Car, porque estoy fucking acostumbrado a los buggy, así que nada, entiéndeme un poquito. Así que nada, vamos a... Primero que nada voy a hacer la barra superior. Voy a tratar de poner las ruedas lo más parejas posible. Esos puntos de sujeción luego después voy a tratar de hacerlos ajustables con rótulas, a ver si soy capaz de hacerlo y lograrlo de esa manera. Pienso que sí, no debería tener problema. Y nada, vamos allá. Vale, para hacer la barra esta que voy a unir las dos ejes, por así decirlo, las dos ruedas, tengo unas rótulas que son de este tamaño, pero bueno, esto para soldarlo aquí es muy tal. Entonces tengo el macho de rosca de esta rosca y tengo este tocho. Vamos a cortar unos trozos que podamos incrustar aquí dentro, tic tic. Ya con el torno aquí lo vamos a preparar. Le vamos a sacar dos tochitos, uno para este lado y uno para aquel, y así queda ya esta barra, la definitiva. Bueno chicos, ya tenemos aquí estas dos rótulas que se las saqué al brazo ese trasero de suspensión superior. Las voy a usar una para un lado y otra para el otro. Hice estos pequeños casquillos en el torno y los rosqué luego afuera. Esto va metido aquí adentro así en este tubo, y esta es la primera barra. Ya uno aquí y uno de aquel lado, y una rótula aquí y una rótula allá. Y esta es la primera barra con la que vamos a unir el eje por la parte superior. Así que nada, voy a martillar esto aquí, soldarlo
bueno, puntearlo primero, mejor dicho, para probar, a ver que esté la medida correcta y después ya lo terminamos de soldar todo y ya tendríamos la primera barra lista. Tendríamos que hacer una de las de abajo para que ya el eje no se nos abran las ruedas, básicamente. A ver chicos, ¿por qué esta barra era tan necesaria? Esta barra es básicamente un brazo que me pone las ruedas ahí más o menos en su sitio. Podría venir esto un poquito más acá todavía. Bueno, en fin. Con el que ahora ya puedo hacer una idea a dónde tengo que seguir. Tengo que hacer exactamente otra barra igual, que es lo que voy a hacer ahora. Voy a dejar las dos superiores listas. Y desde esa barra superior voy a colgar el diferencial con otro soporte también que voy a hacer. Y después refuerzo todo eso. Entonces luego me va a quedar ajustable el camber y el toe aquí en estas ruedas, que eso es importantísimo para la hora después de alinearlo todo bien, para que el coche vaya guay. Bueno chicos, ya tengo aquí, me pasó algo ahora sin querer. Sabes que tenía la barra esta que hice antes y hice la segunda porque va a llevar, en realidad son 4 barras, tenía 4 puntos de sujeción, voy a aprovechar los 4 puntos de sujeción de las manguetas. Al hacerle la segunda barra, estaba aquí probando unas cosas, el eje se me cayó para atrás, sin querer. Y me ha quedado así. Y me he dado cuenta de que realmente así tiene que ir. Porque me va a quedar muchísimo mejor para todo. Para la sujeción de las barras, para el espacio para el que van a ir, para poder rodear todo el eje bien completo y hacer alguna estructura bien fuerte. Aquí de este lado voy a reforzar después estos tubos así uniéndolos unos con los otros. Ese diferencial, ahora voy a usar estos listones para subirlo un poco a la medida. Voy a sacar los palieres para afuera porque yo tengo que dejar mis copas del diferencial a la medida del centro del disco de freno. Pues aquí, con esta, alinear esto con la otra. Bueno, ya tengo aquí el tema replanteado. Ya tengo el diferencial a la altura que tiene que ir con respecto a las manguetas, básicamente. O sea, ahora tengo que fabricar algo que autosoporte eso allí, que soporte las dos manguetas y que sea todo un eje sólido. Vale chicos, volviendo a que esto es algo que no se ha hecho antes, por ejemplo lo del eje, a medida que voy inventando el tema, por ejemplo, se me van apareciendo problemas y se me van ocurriendo cosas que no me van a permitir hacerlo de la manera que yo estaba pensando. Como por ejemplo, aquí tenía pensado hacer el palier fijo, pero claro, si quiero poder ajustar el camber y el toe, esto se tiene que poder mover, entonces el palier también se va a mover. Entonces el palier tiene que tener movimiento, básicamente, aunque sea poquitito, nada más para que se pueda mover así y ya está. No tiene que tener travel, o sea, recorrido. Solamente tiene que tener un poquito de movimiento, así y así. Entonces, voy a tener que poner la copa aquí y la copa aquí, me parece. Y un pequeñito palier que una las dos copas, o sea, un paliercito así chiquitito. Entonces, voy a desarmar el palier de aquí y voy a desarmar el palier de aquí antes de hacer ningún tipo de nada, básicamente porque esta distancia es la que me va a regular básicamente todo mi eje, porque todo lo demás lo puedo hacer a la distancia que yo quiera, menos esto, que es donde tengo la mayor complicación, porque mientras más eche para allá el grupo, menos espacio tengo aquí adentro, porque también va el cardán para allá, obviamente. Entonces eso es lo que tengo que descifrar ahora básicamente, que es en lo que estoy ahora mismo. Entonces voy a descifrar eso un poco, voy a hacer lo de los palieres, los voy a poner allí y volvemos a ver qué se me ocurre. Bueno, y esta conversión, ya tengo el palier afuera, la punta. Esta conversión, esto es una punta de palier de un Seat Toledo, gasolina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta punta es la que va aquí en mi rueda, que es la que tenía adaptada yo ya en el engendro, y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro lado, la BMW, y la estría que entra aquí y la estría que entra allá, pues irá a ser de este tamaño más o menos, o sea, lo que me quepa ahí adentro, que entre una en una y la otra en la otra. Lo dicho, que tenga 1 centímetro de estría para poder nada más ajustar así y así y así y así. Bueno, no me está gustando mucho cómo nos está quedando porque está viniendo demasiado hacia el diferencial y obviamente ya ahí veo que no me va a entrar el de BMW, al menos que mueva esto para allá
un par de centímetros. Que aquí un par de centímetros es vital. Lo voy a mover, voy a poner el de BMW y voy a ver cómo me queda más o menos aquí el tema con el asiento, el cardán y tal. Al final voy a tener que usar el cardán de doble cruceta, o sea, este así, para poder más o menos, bueno, guiarlo, porque lo dicho, mi motor, la salida debería ir por aquí. Entonces, nada, creo que todavía tengo un par de centímetros que puedo mover más, sin necesidad de mover mucho el cardán. Y bueno, sí es verdad también que el asiento va a ir un poquito más arriba y bueno, todo esto va a ir cubierto, obviamente. Esto no va a ir cerca de mí, o sea, ahí va a llevar chapa protectora, obviamente, por todo alrededor. Así que eso no es el problema. El problema es, claro, que mientras más para acá me quede, pues menos espacio voy a tener yo adentro del coche. Entonces eso es lo que quiero, tener la mayor cantidad de espacio posible, obviamente. Bueno, chicos, me compré ya bastante espacio allí. Y creo que, bueno, sacrificando lo menos posible aquí este lado. El asiento no lo moví. Y ahora ya tenemos todo ese espacio ya. El diferenciador ahora mismo está un pelín torcido, porque está ahí en el aire básicamente. Pero voy a ponerle la copa de BMW y ahora yo creo que ya sí tenemos espacio para un pequeño paliercillo ahí. Así que nada, vamos a probar. Bueno, ya tengo las puntas de los palieres fuera. La que va en el lado rueda y la que va en el lado diferencial. Ya tengo el otro, la otra estría que va aquí. Voy a cortar la estría de aquí, que la tenemos aquí. Y básicamente lo que me va a hacer falta es la punta, pero bueno, la voy a cortar un poco larga, por si acaso, para tener un poco de margen, ¿no? Bueno, chicos, el lado copiloto lo tengo ya descifrado básicamente. Y aquí tenemos la estría que sale del palier de BMW, que la tengo que cortar por aquí básicamente, algo así, un poquito más adelante de esta línea. Y luego la de Bach, que también la voy a cortar básicamente por aquí. Y entonces, como esto es agujereado y este es sólido, y básicamente cuando lo corte por aquí, esto va a entrar aquí como anillo al dedo. Bueno, chicos, obviamente voy demasiado rápido porque quiero tener esto listo en verano y no tengo nadie que me grabe, básicamente. Entonces, hay unas cositas que quería grabar y no grabé. Quería grabar cómo montaba esto aquí, pero bueno, básicamente ya tenemos aquí el palier de este lado, la punta palier y la punta palier. Y ahí adentro es donde va a vivir nuestro semieje, que es lo dicho. Es nada más para poderle hacer a esto un poquito así de camber, de tow y tal, para que tenga solamente este poquito de movimiento, un pelín así. Por ejemplo, ahora fíjense, ahora está así. Y yo le tengo que dar aquí un golpecito. Y mirar cómo ya va yendo un poco al sitio, ¿ves? Y pues ajustando estas de aquí, esa de allá, esta de aquí y la de abajo, pues vamos a poder mover la alineación de la rueda perfectamente y tener todavía conectados nuestros palieres. Así que brutal. Ya este lado lo tengo medio descifrado, que era el complicado. El de aquí, la verdad es que no me preocupa en lo absoluto. Esto realmente todavía no lo voy a cortar ni lo voy a hacer, porque necesito tomar otras medidas todavía, ver bien dónde me van a quedar las ruedas, tengo que tomar bien el ancho de vías. Ahora lo que puedo ir haciendo es terminando mi eje básicamente, agregando las otras barras que voy a agregar y empezar a hacer la caja del diferencial, para entonces ya empezar a dejar esto definido. Una vez que esto esté ya soportado todo sobre su propio peso, ahí en el aire, que no tenga que tener maderas debajo ni nada, sino nada más para que no se incline, ya entonces vamos a levantar el chasis del suelo y empezar a hacer parte de la suspensión trasera. Primero quiero dejarlo sujeto de atrás y ya luego entonces empezamos a hacer la suspensión delantera para que sea un chasis rodante. Una vez que sea un chasis rodante, hacemos la jaula. Y todo esto lo vamos a estar viendo todas las semanas. Voy a estar publicando vídeos todos los domingos, avanzando todo lo que pueda durante la semana en las noches y el fin de semana. De ahora en adelante creo que me voy a empezar a tomar los viernes para hacer proyectos para el canal. Así que si no estás suscrito, suscríbete, déjame un like por allá abajo para que nos ayudes con el algoritmo y déjanos un comentario qué te parece este proyecto hasta ahora. No te vayas a perder ningún episodio de este proyecto porque la idea es tenerlo andando en el verano. Esto han sido 2 días de trabajo, así que ya te puedes imaginar más o menos las ganas que tengo y lo rápido que quiero ponerlo a rodar. No va a estar listo, obviamente, en verano, listo a tope, pero rodando por lo menos que lo pueda probar, sí.